Hola, muy buenas tardes. Quiero agradeceros que estéis una vez más conectados con nosotros para reflexionar juntos acerca de la fe en Jesús. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le conozcamos. Y hay una serie de conceptos y de dudas que a veces están trabajando en contra a que el ser humano se acerque a Dios. En esta tarde vamos a hablar de algunas de ellas. Una de las que hoy en día están viéndose muy a menudo es acerca de la teoría de la reencarnación. Las filosofías orientales están de un modo muy creciente tomando lugar. Incluso el propio purgatorio, ¿no? Tiene que ver mucho con... tienen mucho en común con la reencarnación y con todo esto. Y te diré por qué. La propia Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es un pasaje que viene en el libro de Hebreos. Una sola vez. Y después de esto el juicio, que determinará a dónde va a pasar su futuro, si o en el cielo que Dios ha preparado o en la condenación, ¿verdad? Entonces, la gente, ¿por qué muchas veces cree en la reencarnación? Esta teoría que viene pues allá del hinduismo, del budismo y no del cristianismo, lo que hace es tomar dos conceptos correctos y llevar a una conclusión incorrecta, precisamente igual que el propio purgatorio, ¿no? La gente cree correctamente en estos postulados que para que el hombre pueda estar con Dios tiene que ser perfecto, limpio de pecado. Correcto, la Biblia dice que es así. Y también creen además que el hombre al día de hoy, en el presente, es pecador, que también es correcto. Ahora, después de esas dos ideas correctas, se llega a una conclusión que ya es incorrecta, ¿no? En la propia reencarnación, el pensar que con una serie de cientos de reencarnaciones o más, las personas, a medida que el tiempo vaya pasando, van a ir mejorando poco a poco y cada vez más hasta alcanzar la perfección. Esta misma idea es la propia del purgatorio, por eso digo que tienen mucho en común, porque en el purgatorio, esa teoría de que después del morir vamos a estar en un lugar en donde el hombre va a ser hecho perfecto antes de entrar en el cielo. Es también una idea muy parecida, como decía, porque está pretendiendo que mientras está allí en un lugar de castigo o de purgación, se estará perfeccionando para poder acceder al Dios perfecto. Y así esa naturaleza pecadora pueda ser de alguna manera resuelta, ¿no? Entonces, incluso hay una variante bastante común en el eje de todo esto, que es esa idea que a veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo no soy lo suficientemente bueno para vivir con Dios, pero si yo me esfuerzo mucho, si yo trabajo duro en mi vida, voy a conseguir que algún día llegue por mi esfuerzo a amar al prójimo, a hacer lo correcto, y por mi esfuerzo y gracias a mi trabajo, ¿no? a mi propio trabajo, lograr que pueda estar en el cielo. Como veis, todas estas tienen en base una base muy común, y todos estos enfoques ignoran el gran sacrificio que hizo Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es nuestra justicia, que nosotros no tenemos que esforzarnos para conseguir. Nosotros es imposible que lleguemos jamás a conseguir. Por eso precisamente Él hizo lo que hizo a favor de nosotros. Por su muerte, Él, una vez y para siempre, Él tomó nuestros pecados, Él, en su perfecta obediencia en esta vida, nos viste de su justicia. Él fue el que consiguió una justicia delante de Dios, que es la que Él nos ofrece como que vestirnos con ella. Son esos pasajes donde Él dice que nos va a poner vestiduras blancas. Es algo que viene para darnos por encima de nosotros, ¿no? Por encima de lo que nosotros somos. Él nos viste con la justicia que Él ganó. Al morir en la cruz del Calvario y vivir una vida de perfección delante de Dios, Él estaba cumpliendo
toda justicia. Él estaba satisfaciendo toda justicia, de tal modo que nosotros instantáneamente somos perfeccionados, somos hechos perfectos por la obra de Él para presentarnos delante de Dios vestidos, no con nuestros trapos de inmundicia, no con nuestras deficiencias, no con nuestras incapacidades, no, sino vestidos con la vestidura que Él compró para nosotros. Claro, es figurado, ¿no? Pero entiéndase, lo que Jesús ha hecho en la cruz es suficiente. No es cierto que vaya a haber otras alternativas después de la muerte. Si nosotros nos presentamos delante de Dios vestidos con la vestidura que Jesús nos da, podemos presentarnos delante del Dios puro y santo e inmaculado. Pero si no es así, todas otras opciones van a ser y son insuficientes y van a ser decepcionantes. Por eso es importante que esta duda sea resuelta. Otra de las dudas que a veces encontramos con personas que se acercan al Evangelio a conocer un poco más de Dios y acerca de lo que ha hecho Jesucristo y lo que Él dice, otra de las objeciones que a veces las personas presentan es la de decir, bueno, yo no puedo dejar de pecar. Son personas que afirman pues que realmente no pueden dejar de estar pecando, de estar haciendo las cosas que están haciendo, ¿no? Y entonces esa realidad que viven de no poder dejar de pecar es algo que se sienten alejados de Dios, ¿no? Y es verdad, la Biblia dice que en cierta manera el que siembra para la carne, ¿verdad? Y para sus deseos engañosos, ¿no? De esa carne va a segar corrupción. Pero la Biblia dice que si nosotros sembramos para el Espíritu, vamos también a segar vida eterna. Ni tú, ni yo, ni nadie puede dejar de pecar con sus propias fuerzas. Es una realidad. Nadie puede dejar de pecar en todas las áreas y llegar a una perfección. Solamente con Jesús es posible dejar de pecar. Uno muchas veces, imagínate una persona que, oye, ¿estás enferma? Sí. ¿Has ido al médico? No. No he ido todavía al médico porque realmente pues cuando esté mejor iré al médico. Eso es algo que no tiene ningún sentido. Porque nosotros, pecadores, tenemos que acercarnos al médico divino, que es Dios, para que Él sí nos dé la facultad de poder dejar de pecar. Solamente con Jesús, ¿no? La Biblia dice, el propio Jesús dice, si el Hijo, hablando de Él, el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros nos agarramos de Jesucristo, Él dice que todo vamos a poder todo en esta vida tomado de la mano de Él, inclusive el dejar de pecar, dejar de continuar con hábitos que sabemos que a veces no somos capaces de abandonar. Hay quien dice otro tipo de objeción y se va a una realidad que vive, que es la de bueno, yo soy un pecador muy grande. Realmente no me puedo acercar a Jesús, no me puedo acercar a Dios, porque realmente yo soy un pecador muy grande. Bueno, la Biblia dice, el propio Jesús dice que Él vino a salvar a todos los pecadores, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento está escrito, la gran mayoría, inspirado por Dios, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que mataba inocentes cristianos, ¿no? Y él mismo escribe y dice, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Entonces, soy un pecador muy grande, dice la Biblia, si tus pecados fueren, dice el profeta Isaías, tan rojos como la escarlata, tan rojos como el carmesí, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta, porque si fueren rojos, vendrán a ser, dice el Señor, como una blanca lana. Es la obra de Jesús, es la obra que hace posible que el pecado rojo y gravoso y flamante sea convertido en algo que es blanco y limpio, ¿no?
¿Son tus pecados y mis pecados de color rojo? Él tiene el poder para convertirlo en color blanco de blanca lana. Te encuentras perdido, te encuentras de alguna manera perdido o perdida. Bueno, Jesucristo es el que dice que el Hijo del Hombre, hablando de Él porque Él tiene naturaleza divina y del hombre, ¿verdad? Y humana, por eso dice el Hijo de Dios, Hijo de Hombre, refiriéndose a Él, dice, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú te encuentras perdido o perdida, Él ha venido a buscarte. Si tú te encuentras débil, dice la Biblia, que cuando nosotros éramos débiles, Jesucristo murió por los impíos, por nosotros, ¿no? Entonces, la buena noticia es que dice, Dios murió por nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Podemos sentirnos débiles, Él tiene la fortaleza que nos puede dar y que puede sacarnos de ahí, ¿verdad? ¿Crees que quizás a lo mejor acercándote a Dios Él no te vaya a aceptar? El propio Jesús dijo también, al que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Entonces, Él es el Dios que es capaz de, cualquiera que sea el color de nuestros pecados, convertirlos en color de blanca lana. Eres homicida, has cometido incluso pecados que te parecen imperdonables. Bueno, no hace falta más que mirar hacia la cruz donde Jesucristo fue crucificado. Al lado de él había dos malhechores que estaban siendo crucificados en el Imperio Romano precisamente, no por ser buena gente, eran unos malhechores, dice la Biblia, ¿no? Entonces, tan solo hay que ver a aquel ladrón que está al lado de Jesús y que le dice, Señor, acuérdate de mí, guárdame sitio allá en el paraíso. Un hombre que no tuvo tiempo de ir a la iglesia, no tuvo tiempo de ir a la Biblia, todo eso es necesario, ¿no? Pero ni siquiera tuvo tiempo de ir a la iglesia, de bautizarse, de leer la Biblia, no tuvo tiempo de nada, pero tuvo tiempo de lo importante, que fue creer que Jesucristo es no solamente su único Salvador, sino también el Señor, ¿no? Y allí rendirse a Él y decir, Señor, acuérdate de mí, ese acto de sumisión, de rendición, de decir, yo me rindo a ti, yo entiendo, creo, acepto y abrazo el hecho de que tú eres el Señor, eres el Señor. Y te pido salvación, no por lo que yo he hecho, soy un malhechor, pero tú regalas salvación. La Biblia dice en el libro de Efesios que gratuitamente somos salvos por medio de la fe, de creer lo que Dios ha dicho. Él te dice a ti y me dice a mí que si yo me acerco a Él arrepentido, Él borrará mis pecados y me hará limpio de mi pecado. Alguien puede decir, bueno, yo he sido un blasfemo toda la vida, ¿no? Pablo era un blasfemo también, ¿no? Y cuando se aceptó a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, fue perdonado. Y adulterio. Alguien podrá decir, bueno, es imperdonable, yo he engañado a mi pareja. Mira, la Biblia nos enseña cómo Jesús enfrenta este caso de una mujer que ya había tenido 4 relaciones y estaba con la quinta, la mujer samaritana. Esta mujer recibió salvación de Jesús. Hay salvación del perdón, salvación y perdón a todo aquel que se acerca a Jesús. Hay un relato en la propia Biblia, allá por el libro de Corintios, donde Pablo hace una lista de todos los pecados de los que estaban en aquella iglesia, de aquellos hombres y mujeres que estaban reuniéndose para seguir a Jesús, y él hace un relato de todo lo que ellos eran antes de comenzar esa vida con Jesús. Y él, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, les dice allí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y entonces empieza a darles toda una serie de pecados, dijo, los fornicarios, los idólatras, ¿no? Y empieza a dar toda una serie de pecados, ¿no? De pecados como son los avaros,
ladrones y demás. Puedes verlo allí en el libro de Corintios. Y él dice, todos estos no heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos. Está diciendo que los que estaban ahora siguiendo a Dios, un día eran personas que se emborrachaban y destrozaban a sus hijos, a sus parejas y a todo lo que tenían delante. Un día fueron, dice allí, hombres y mujeres que eran idólatras, que adoraban y tenían en el centro de sus corazones otras cosas, ¿no?, que no son Dios. Eran hombres y mujeres adúlteros, ¿no? Eran hombres y mujeres que habían sido gente que estafaron, gente que eran blasfemas, y dice Pablo, esto erais algunos. Y es toda una lista de las cosas que Dios perdona, ¿no? Cuando dice allí el apóstol Pablo, vosotros erais estos y habéis sido lavados y habéis sido justificados por el poder de la obra de Jesús. La persona que pide perdón sincera a Dios, que deja ese camino de error, ¿no?, como hizo aquella mujer que estaban a punto de apedrear cuando acercaron a Jesús, le dijeron, a esta chica la hemos cogido en el acto mismo de adulterio, la ley dice que la apedreemos. Todos conocen la historia y Jesús dice, el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Aquellos hombres y mujeres acusados por su conciencia se van y Jesús dice, ¿dónde están los que te acusan? Habla con ella y le dice, ve y no peques más. Ve y deja este estilo de vida. Le está diciendo, abandona esa vida de error, ¿no?, y deja de continuar en este estilo de vida. Por eso que la propia Biblia dice eso, que deje el hombre pecador aquellos caminos de pecado y vuélvase al Señor, que será amplio en perdonar, en tener misericordia de Él. Y entonces esos pecados que pueden ser de color rojo se convertirán en algo blanco, ¿verdad? Serán como blanca lana, dice el profeta Isaías. Por eso que, sin duda, son objeciones que muchas personas ponen a la hora de acercarse a Jesús, de acercarse a Él, y que no tienen razón de ser. Es importante poder aclararlas y ver lo que la Biblia dice al respecto. Hay otros que dicen, por ejemplo, en otro término de cosas, si reencarnación, decíamos al principio, que si filosofías orientales, que si purgatorio. Hay quien no está animado a acercarse a Dios y a Jesús porque piensa que Jesús fue simplemente uno de los grandes hombres de la historia y nada más, ¿no? Un hombre bueno, sí, pero alguien que, en definitiva, pues es uno más de tantos que hubo, ¿no? Y la Biblia dice en el libro de Filipenses que Dios, o sea, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios y se desvistió de su deidad para venir aquí a estar en medio de nosotros. No cayó del cielo, ¿no? Me gusta, hay una película que parece como un superhéroe, ¿verdad?, que venía siempre del cielo y aterrizaba. Son ilustraciones de cosas que podíamos haber pensado, bueno, Jesucristo siendo Dios podía haber venido y aterrizar aquí de repente como un hombre en medio de nosotros, pero no, Él escogió ser igual a nosotros, tomar toda nuestra humanidad y venir, nacer como un bebé, tener que tener unos padres, cambiar los pañales, pasar fiebre de pequeño, todos esos procesos que todos hemos pasado, pero siendo Dios. Él no es un hombre más de la historia. Él mismo, cuando está allá por Mateo 26 sentenciado, es precisamente por reclamar esta verdad de ser Dios. En su resurrección, la máxima prueba, ¿no?, de que Él no era un hombre más, dice la Biblia que Dios
lo levantó de entre los muertos, porque era imposible que fuera retenido por la muerte aquel que es el autor de la vida. Aquel que es el autor de la vida no podía estar retenido por la muerte. De alguna manera, todas estas cosas hacen entendernos a nosotros que no podemos pensar que Jesucristo fuera uno más de la historia. La grandeza moral que él desplegaba hacía de él un hombre que toda persona que se acercaba a Jesús no quedaba igual. Si venía ante él una persona, cualquiera que fuera su condición, jamás volvía igual. Nadie ha influenciado tanto la historia como Cristo. De hecho, los años son antes de Cristo, después de Cristo. Él ha hecho ese punto y aparte en la historia, ¿no? Entonces, el reto que el propio Jesús hace y que de alguna manera pone un broche a todo esto que estamos hablando es esa declaración donde él dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si esta doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. El propio Jesús hace esa invitación de quien quiere disfrutar de su divinidad, el que quiere conocer realmente si está en la verdad, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice él, va a saber si está realmente en la voluntad de Dios. Ese es el reto que Jesús hace, de aceptar y entender que si nosotros hablamos con Él y le pedimos y le rogamos que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ver quién realmente es Él y podamos disipar todas las dudas que nos están obstaculizando el acercarnos a Él y poner toda nuestra confianza en Él. Si nosotros hacemos eso, Él se va a revelar a nuestras vidas. Yo lo hice hace muchos años. Recuerdo que empecé a conocer cosas del Evangelio, empezaba a ver cómo Dios estaba obrando en vidas, cambiando vidas. Personas que eran pecadoras y muy pecadoras dejaban ese estilo de vida por el poder de Dios, por el propio poder de Jesús. Y aquello contrastaba pues con los sistemas religiosos que yo había conocido, ritos, ceremonias y demás. Entonces, claro, si venimos de toda una vida acostumbrados a unos ritos, ceremonias y demás, pues cuando se nos presenta el Evangelio de Jesucristo de una forma viva, sencilla y sincera y verdadera, sin adornos exteriores, sin ritos, sin ceremonialismos, sino de una forma fluida, ¿no? Como es la relación de un padre a un hijo, uno normalmente pues, se queda un poco chocado, es normal. Y yo recuerdo que en mi caso yo lo que hice fue precisamente decirle, bueno, Jesús, hablé con él y le dije, mira, si realmente esto es el seguirte a ti, si consiste en esto que estoy viendo en estas personas y me están diciendo, si seguirte a ti es tan sencillo como esto, si no son ritos ni ceremonias, sino precisamente este estilo de vida, házmelo ver, házmelo entender y yo me comprometo a seguirte, pero me tienes que hacérmelo ver. Y él lo hizo, no bajó un ángel, no bajó un ángel del cielo para decírmelo, sino que él hizo eso que dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y es un compromiso que Dios hace con nosotros cuando nosotros hacemos también el compromiso de decir, Dios, revélate a mí y yo te voy a seguir. Revélate a mí y yo te voy a seguir. Él responde a eso. Otra de las objeciones que a veces escuchamos en personas para no dar el paso de comprometerse con Jesucristo es el decir, bueno, la iglesia, las personas que siguen a Dios, ahí en servicios religiosos, hay demasiados hipócritas ahí dentro. Hay mucho hipócrita en todo eso, ¿no? Y está claro que los hipócritas ya están perdidos.
Pero si permites que los hipócritas te impidan a ti ser salvo, si permitas que ellos no te dejen entrar, al final pasarás tu destino eterno con ellos, ¿no? Siempre tienes que ser más pequeño que aquello que te tapa. Y si tú te escondes detrás de un hipócrita, tienes que ser más pequeño que él, ¿no? Entonces, francamente, no creo que el hipócrita vaya a ser mayor que tú, que estás haciéndote preguntas sinceras para seguir a Dios, ¿no? Entonces, es verdad, puede haber hipócritas, pero Dios juzgará a cada uno. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia de Él, manda a todos los hombres, a todos, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el que juzgará a los hombres con justicia. Aquellos que sean hipócritas, bueno, tendrán también un juicio delante de Dios, donde dice que cada uno rendirá cuentas de sí mismo. Cada uno lo hará, ¿no? Entonces, Dios no mira lo que está delante de los ojos, como hacemos los seres humanos. Dios mira el corazón. Que no te detenga el saber, el ver personas que no te parecen sinceras, que no te detengan las filosofías orientales, que no te detengan esas teorías humanas que nos hemos conjugado para resolver el hecho de que a Dios hay que presentarse en santidad y en limpieza, y el hecho de que somos pecadores con cosas como el purgatorio y demás. Que todo eso no te frene. Seguir a Jesús es algo que Dios manda que todo hombre se arrepiente y se acerque a Él, porque Él va a ser amplio en perdonar. Que no te detenga el tamaño de las cosas que has hecho, los grandes errores, las tremendas cosas que pudimos haber hecho, porque algunos quizá no hemos hecho cosas tremendas, precisamente tremendas de malas, precisamente a lo mejor porque no estuvimos en el lugar ni en la hora adecuada. Si no, lo hubiéramos hecho también, porque todos somos de la misma naturaleza, ¿no? Es verdad que todo eso que hemos hecho en el pasado no tiene por qué impedir que nos acerquemos a Dios, que recibamos su perdón y dejar que Él nos vista con sus vestiduras blancas que Él ha comprado. Su sacrificio es una vez y para siempre. Ya no tienes por qué hacer sacrificios. No hay nada que tengas que añadir al sacrificio que ha hecho Jesucristo, ni hay nada que tengas que quitárselo tampoco. Él ha hecho todo lo necesario. Él lo ha hecho ya. Y es para que tú lo disfrutes. Disfrutar de salvación, de vida eterna, y de perdón de pecados y de una nueva vida con Él. Es ese segundo nacimiento. Volver a empezar con Él, con los borrones y cuentas nuevas de todo lo pasado dejado atrás, empezar de nuevo con Él, una nueva vida que continuará cuando estemos allá, en aquel lugar donde Él ha preparado cosas que nunca nadie vio de buenas, ni nadie escuchó de buenas, ni nadie se imaginó de buenas. Que todas estos argumentos, objeciones, dudas, no te detengan de acercarte a Él. Seguramente hay personas que tú has conocido que te hablan de un Dios vivo, no de un Dios muerto, clavado en una cruz, que hasta da pena verlo. Es una realidad que era el grado de revelación que teníamos en aquel tiempo. Cuando yo era pequeño, pues me acercaba a una figura así, o en el nacimiento, el niñito Jesús, y le daba un beso. Bueno, era el grado de revelación que teníamos, ¿no? Pero Dios quiere darte una revelación mayor de lo que Él es. Y eso depende de ti y de mí, que nosotros se lo pidamos. Dice Jesús, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Dios quiere encontrarse contigo, y como lo ha hecho un día conmigo, y darte una nueva vida y una nueva esperanza. Espero que esto haya sido de muchísima claridad para ti. No da tiempo a profundizar más en todas estas objeciones,
pero mi confianza es que haya podido resolver algunas de esas dudas y que esto te haya animado a acercarte a la persona y a la obra de Jesús. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga y que esto Dios lo utilice para bien en ti. Bendiciones.